Vamos con un vídeo en el que vamos a trabajar la factorización de polinomios relacionada con las expresiones algebraicas. Para esto es necesario que ya dominemos muy bien los conceptos de dividir tanto por división de polinomios como con el método Ruffini. Factorizar un polinomio es expresarlo como un producto de dos o más factores donde cada factor es un monomio o un polinomio. ¿Qué casos debemos considerar? Bien, pues por ejemplo el caso en el que el polinomio le falte el término independiente. Siempre que vayamos a factorizar, lo primero en lo que nos vamos a fijar es en precisamente este dato. ¿Le falta el término independiente? Porque si le falta el término independiente, siempre vamos a poder sacar de factor común al menos una x, al menos, puede que incluso dos o más. Vamos a ello, mirad, si aquí tenemos siempre una x, podemos sacar una y nos va a quedar todos los términos con una x menos. Y ya ahora sí, este polinomio que nos queda tendríamos que volver a factorizar. Aquí tenéis algunos ejemplos en los que suceden estos casos. ¿Sí? Aquí, en este, fijaos que primero hemos sacado una x, pero realmente podríamos haber sacado directamente 2. En esta diapositiva os dejo algunos ejemplos sobre cómo podéis factorizar estos polinomios. Bien, primero nos podemos dar cuenta de que son productos notables, ¿vale? Como es por ejemplo este caso, o bien podríamos recurrir al método de Ruffini si no lo vemos directamente. Dadle al pause e intentad cada uno de estos ejemplos en casa pensándolos detenidamente. Por lo tanto, este sería el caso número 2, el caso en el que el desarrollo del polinomio es directamente un producto notable. Otro caso al que tenemos que atender es que el polinomio, al ser dividido entre x menos a, es decir, por Ruffini, resulte una división exacta, es decir, de resto igual a 0. En ese caso, como el polinomio es igual al divisor por el cociente más el resto y el resto es igual a 0, resulta que tenemos x menos a, que era el divisor, por el cociente, que es el producto de dos polinomios, y por lo tanto ya tendríamos factorizado nuestro polinomio. Fijémonos en este caso en el que tenemos este polinomio aquí, vemos que tiene término independiente, por lo tanto no podemos sacar factor común, y una vez estamos aquí, ya si nos fijamos podríamos hacerlo con Ruffini, que os invito a que lo hagáis, y probando con 1, con la raíz 1, veríamos que el resto es 0. Además, podríamos seguir factorizando, porque aunque nos queda esto, podríamos seguir dándonos cuenta de que, de nuevo, 1 vuelve a ser raíz. Luego, si factorizamos todas estas veces, tal y como hemos aprendido en el vídeo de Ruffini, obtendríamos un x menos 1 al cubo. Vamos a ver la descomposición factorial. Si tenemos este polinomio de aquí que ya está factorizado al máximo, pues está descompuesto en sus factores primos. Los factores primos en términos de polinomios de álgebra siempre van a tener esta morfología, x menos a. Si a es un número negativo, tendremos un más. Por ejemplo, si a es menos 3, tendremos x más 3. Si a es 3, tendremos x menos 3. Y así son los factores en cuestiones de polinomios. Lo único que puede suceder que algunas veces no podamos seguir reduciendo un factor porque intervengan números complejos en su caso. Por lo tanto, habrá veces que nos encontremos con factores que no tengan esta morfología. Pero ya veremos qué sucede en esos casos. Bien, tengamos esto de aquí. Sabemos que esto es una diferencia de cuadrados, es decir, es x más 3, x menos 3, muy conocido. Y además vemos que 2 es la raíz de x al cubo menos 8. Es decir, que x menos 2 va a ser uno de los factores de x al cubo menos 8. Si lo ponemos, nos damos cuenta que lo que nos falta es esto. Lo podemos hacer, por ejemplo, con Ruffini, tal y como ya hemos aprendido. Haríamos con Ruffini, pondríamos x al cubo, después 0x al cuadrado, 0x, ya sabéis, ¿no? Y por último, menos 8. Y lo haríamos con Ruffini, con el 2, ¿vale? Eso ya hemos aprendido. En este caso nos quedaría esto de resto y sería otro cociente. Este de aquí ya no se puede simplificar más, puesto que en él intervienen números
complejos. Por eso tenemos 3 factores que sí son de la manera que hemos aprendido y tenemos un último que no se puede simplificar más. ¿Qué tenemos que considerar? Pues tenemos que reducir el polinomio a factorizar, ordenarlo de forma decreciente como siempre, buscar aplicando el teorema del resto las posibles raíces enteras, si hay alguna que veamos a simple vista. Una vez encontrada alguna raíz, aplicamos la regla de Ruffini para hallar las restantes, cuidando que alguna de ellas se puede repetir varias veces. Si algún cociente fuera de grado 2, se puede aplicar la fórmula de ecuaciones de segundo grado también, pudiendo hallar de esta forma raíces racionales si las hubiera. Y si el polinomio es de grado impar, tiene al menos una raíz real, aunque no sea entera, ¿vale? Otra consideración también sería que no todas las raíces de un polinomio son enteras, ¿sí? Por ejemplo, podemos tener algunas raíces que sean de la forma P entre A, es decir, el término independiente entre el coeficiente principal, ¿vale? Es decir, que aquí posibles raíces del polinomio serían todas estas que tenemos aquí, porque serían dividiendo 2 entre 21 podríamos tener todas estas de aquí. Otra consideración es si el polinomio es de grado impar, no presenta raíces enteras ni fraccionarias y al aplicar el teorema del resto se obtiene que el polinomio es mayor que 0 o el polinomio es menor que 0. Y entre A y B podemos asegurar que existe una raíz. Esto se conoce también como el teorema de Bolzano. Ello es muy importante, sobre todo cuando las raíces no sean racionales. Habrá que hallarlas entonces por aproximación. ¿Qué significa esto? Si tenemos un polinomio, fijaos, un polinomio siempre van a ser curvas, ¿vale? Vamos a suponer que tenemos este polinomio de aquí. Si sabemos que este aquí que el valor numérico del polinomio aquí es negativo y que el valor numérico del polinomio, voy a poner otro caso, aquí es positivo, está claro que entre un valor negativo y un valor positivo va a haber una raíz. Esto es lo que quiere decir esta consideración. Otra consideración es que una vez halladas todas las existentes, debemos poner el polinomio dado en forma factorial, es decir, de esta manera, siendo A, B, C y D las raíces halladas. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos este polinomio de aquí, de grado 3. Por el teorema del resto probamos con los números más fáciles, ¿no? Con 1, con menos 1, con 2 y con menos 2. No vemos que haya posibles raíces enteras, puesto que, como 2 es el término independiente, las raíces enteras siempre tienen que estar entre los divisores de menos 2, que son 1, menos 1, 2 y menos 2. Luego no hay raíces enteras. Entonces, pero sí que nos damos cuenta que como 1 es 5, el valor en 1 es 5 y el valor en menos 1 es menos 3, es decir, que nuestro polinomio en menos 1 vale menos 3, bueno, pongamos que esto es un menos 3, y en 1 vale 5. O sea, nuestro polinomio no sabemos cómo es, imaginemos que es esta curva, pero entre el menos 1 y el 1 tiene una raíz, ¿vale? Entonces, esto es lo que podemos hacer. Podemos ver entonces si entre menos 1 y 1 hay alguna raíz fraccionaria. Podemos probar con menos 1 medio y con 1 medio, ¿vale? Entonces, por el teorema del resto nos acercamos. Fijamos, probamos primero con menos 1 medio, es decir, menos 0,5. Y vemos que no es raíz. Probamos con 0,5 y vemos que sí que es raíz. Luego 0,5 es una raíz del polinomio. De hecho, es la única. Y aplicamos la regla de Ruffini. Podemos aplicar la regla de Ruffini en lugar de con números enteros con 1 medio. Fácil, es sencillo, o con 0,5. Decimales o fracciones, con lo que os sintáis más cómodos. Y ya estaría factorizado. Este sería nuestro polinomio. Llegamos a un polinomio, a un polinomio de segundo grado que no podemos reducir más porque intervendrían raíces que no son reales. Aquí tenéis otro ejemplo que, como veis, volvemos a hacer lo mismo. Le dais al pause y lo leéis, que es exactamente lo mismo. Probamos con los divisores de 2, vemos que no hay. Como en 1 y menos 1 cobra valores diferentes, pues probamos con 1 medio y con menos 1 medio, o también podemos probar como tenemos un 5 y tenemos, porque tenemos que probar con las fraccionarias teniendo en cuenta el coeficiente principal, y el coeficiente principal es 5. Así que vamos a probar con menos 1 quinto, más 1 quinto, menos 2 quintos y más 2 quintos, ¿vale? Siempre vamos a tener en el denominador el coeficiente principal y en el numerador los divisores del término independiente, ¿vale? Probamos con estos
Y por el teorema del resto nos damos cuenta que el menos 0,2, que es el menos un quinto, sí que es una raíz. Aplicamos la regla de Ruffini y como ya con esto obtenemos un polinomio de segundo grado que no tiene raíces reales, ya estaría factorizado. Siempre no nos olvidamos que cuando utilizamos este tipo de raíces, tenemos que dejar multiplicado nuestro polinomio por el denominador que hemos empleado. Aquí por 5 y en el caso anterior era por 2, porque la raíz era 0,5, es decir, un medio. ¿Vale? Entonces se queda multiplicado por este numerito. Y hasta aquí el vídeo relacionado con factorización de polinomios. De un polinomio entre otro polinomio se pueda simplificar, debe haber al menos un factor común entre los dos polinomios. Vamos a ver un ejemplo. Primero factorizamos este de aquí, que ya lo hemos factorizado en vídeos como el de Ruffini o factorización de polinomios. Factorizamos utilizando cualquier técnica, como os digo. Bien nos damos cuenta que es un producto notable, bien probamos con Ruffini, como veamos. Factorizamos y el de abajo también lo factorizamos. ¿Vale? Aquí nos damos cuenta de que tenemos dos factores iguales y entonces podemos simplificar. Pero chicas y chicos, aquí yo siempre os voy a pedir que pongáis una anotación. Y es que cada vez que, digamos, tachemos un factor, vamos a tener que asegurarnos de que ese factor no es 0, porque no podemos dividir entre 0. Entonces siempre vamos a poner que esto, si x es distinto de 2. Es decir, esto, x, lo que tachamos, no puede ser igual a 0. Si x menos 2 no puede ser igual a 0, x tiene que ser distinto de 2, ¿vale? Entonces tiene que ser, si x es distinto de 2, entonces podemos hacer este paso. Y esto yo os voy a pedir que lo hagáis siempre. Porque si no, si nos encontramos con un ejercicio, un problema en el que intervienen fracciones algebraicas y resulta que es algo así, ¿no? Y lo resolvemos y luego nos dice, el resultado es x igual a 2. No, aquí tendríamos que recular, tendríamos que decir, no tiene solución. Aunque lo hemos podido resolver, no tiene solución, porque si la solución es cuando x es igual a 2, esto no lo podría haber hecho. Y si no puedo hacer esto, no puedo resolver el problema. Es el pez que se muerde la cola. Por lo tanto, siempre, chicas y chicos, cada vez que tachemos, vamos a poner las excepciones. Vamos a poner las anotaciones, aclaraciones. Si tacho esto, entonces x no puede valer 2. Es simplemente eso, es simplemente anotar algo muy sencillo. ¿Vale? Bien, nos quedaría esto y ya la tendríamos simplificada. ¿Vale? Mucho cuidado porque muchos y muchas de vosotros me vais a hacer cosas así. Es decir, vamos a tener una suma arriba, vamos a tener debajo una suma o un monomio, me da igual, y vais a decir, pues todo para adelante. Este con este. No, esto es invalidar completamente la pregunta. Esto, para mí, en mis ejercicios, en un nivel ya de cuarto de la ESO, de bachillerato, quien haga algo así, queda automáticamente invalidada la pregunta entera, ¿vale? Que esto quede bien clarito. Si me hacéis esto, está mal. Solamente podemos simplificar si está multiplicando a todo, ¿vale? Es decir, tampoco en este caso no lo podríamos haber simplificado si tuviésemos esto, por ejemplo, x más 2 por x al cuadrado más 3 entre x menos 2. Aquí no lo podríamos haber tachado y me diréis, profe, pero está multiplicando. Ya, pero este 3 no está siendo multiplicado por x menos 2, por lo tanto ya no se puede tachar, ¿vale? Solamente puedo simplificar cuando está multiplicando a todo el numerador y a todo el denominador.